Increíblemente, lo que es Nvidia, una de las compañías más controladoras que existen en el mercado de las GPUs, decidió de alguna manera, simple y sencillamente hablando, junto con Framework, hacer una GPU que es capaz de ser mejorada y cambiarla a cualquier momento, en su efecto, utilizando lo que es la Framework 16. Excuse me, acabo de notar esta noticia que la descubrí hace no mucho, literalmente hablando hace como un par de horas. Recibí una notificación en mi teléfono, en una de mis emails, porque estoy suscrito al servicio de newsletters de Framework, específicamente hablando, porque me interesa el producto, a pesar de lo caro y francamente hablando, relativamente hablando, poco recomendable que es. Y descubrí esto. O sea, este artículo que tenemos aquí es increíble. Bueno, no lo he leído. es parte de lo que vamos a hacer en este video, donde vamos a leer qué exactamente qué está pasando. Entonces, por lo que veo, aquí mencionan de que hicieron un montón de anuncios de producto a través del año, lo que fue la Framework 16, ahora utilizando lo que son los procesadores Ryzen AI 300, lo que pues de manera efectiva son Zen 5, utilizando pues ya su NPU integrado, si mal no estoy, lo cual pues no es terrible, así como pues por supuesto incluir lo que es la laptop o bueno la GPU mejorable con 5070, lo cual es por $1,500 algo así, o sea es en el mínimo. Habrá que ver esto en un momentito, veremos qué tan viable es simplemente hablando recomendar esta laptop sobre cualquier otra, y eventualmente hablando cuando Nvidia saque la serie 60 probablemente hablando sería una opción recomendable. Lo averiguaremos en un momento. Ahí si escuchan un perro, ahí disculpen. Jeje, me mudé y no tengo tratamiento de sonido aquí. En fin, empezando en $1,500, habrá que ver eso rápidamente. Voilà, esperamos. Ok, el mínimo es un Ryzen 7 con 8 núcleos y la wea. Para la Framework 13, la 16, perdón. Única y exclusivamente hablando, pues no hemos decidido hasta ahora lo que es. Ajá, $650 la expansión con la gráfica de ellos, en vez de $300 que serían utilizando lo que son las gráficas de Radeon utilizándose en RDNA 3. Estamos hablando de una mejora sustancial en rendimiento y probablemente hablando en lo que es eficiencia por $650. Es $100 más que una gráfica normal, y estamos hablando de que va a ser una gráfica de lo que es, bueno, laptop, o sea, va a ser muchísimo más débil. Tendrá menos capacidad de VRAM, como lo que vemos aquí. Tenemos 8 GB de memoria específicamente hablando, lo cual no es ideal, en lo absoluto que no es ideal, porque 8 GB de memoria en contraste con los 12, o sea que estás obteniendo de manera efectiva una peor GPU por muchísimo más caro, única y exclusivamente hablando para que tengas acceso a lo que es esta tecnología en este tipo de formato que a futuro podría ser mejorable, lo cual, reitero, no es algo que particularmente hablando yo recomiende, pero esto en teoría abre la posibilidad, por ejemplo, a algo que me recuerda lo que hace Minisforum, específicamente hablando, y un proyecto que vi recientemente en un video de LTT. Ahorita les menciono exactamente a qué me refiero con esto, donde Minisforum específicamente hablando tiene una categoría de productos que me gustaría hacerles reseña en algún punto de mi carrera, donde literalmente hablando crean partes de escritorio con partes móviles. Específicamente hablando, en el caso de lo que estoy mostrando en pantalla, estamos hablando de un formato MATX con lo que es un Ryzen 9 7945X HX, un procesador móvil de aproximadamente hablando 100 a 120 watts, que efectivamente hablando no es lo más potente que tiene AMD incluso hoy en día en lo que son las CPUs de laptop. Sin embargo, estamos hablando de hacerlo compatible con partes de escritorio, y pues realmente hablando no se pierde mucho rendimiento, dado que pues de manera efectiva es esencialmente hablando el mismo die, el mismo CCD que se utilizaría en el 6950X. En fin, me estoy divagando un poquito. Lo interesante con respecto a esto es que las propias partes de Framework, o sea, si la pidieras por ejemplo en una versión donde tú la construyes tú mismo
y olvidas por supuesto lo que es una computadora de ese estilo y lo recreas más o menos en un formato como el que se realiza en este video, donde de manera efectiva la idea es construir muchos mini sistemas y luego meterlos en un rack, o al menos esa es la solución que le va a realizar más o menos, donde tiene un buen rendimiento y pues de manera efectiva quiere construir un rack con 16 de estas, pero pues la idea es hacer una PC muy pequeña y esto permitiría por ejemplo hacer una PC todavía más pequeña, algo que de manera efectiva podría caber en la laptop, muchísimo más sencillo, sin necesidad, por supuesto, dado que es framework, de directamente hablando estar obligado a hacerlo una laptop. ¿Sí me explico? Eso es más o menos la ventaja de considerar framework, que en teoría podrías simplemente olvidar la laptop y construir una computadora de manera efectiva de escritorio muchísimo más portátil que otras, que pues tiene sus ventajas y desventajas, porque pues al fin y al cabo sigue siendo una plataforma móvil, siguen siendo partes muy caras, pero la visión, eso es lo interesante aquí. Y por supuesto el hecho de que lograron hacer que Nvidia, una de las compañías más controladoras del mercado, razón por la que EVGA, descanse en paz, ya no existe, es, bueno, Nvidia de manera efectiva, donde aparentemente hablando esta es una mejora pues ya desde el chasis original que fue introducido en 2023, como pues una capacidad de una laptop que pueda reemplazar a una computadora de escritorio, como es lo que estaba mencionando muchísimo antes. De alguna manera lo lograron, no entiendo cómo, lo cual es increíble considerando que Framework es una plataforma muchísimo más pequeña que Dell, que lo que sea HP, y lograron hacer que ellos desarrollaran la tecnología para simplemente hablando portearlo a algo que se pueda reemplazar. Madre mía. Por lo que vemos aquí, va más o menos a dar una mejora del 30-40% contra el módulo original del RX 7700S, lo cual es de esperarse, considerando el hecho de que, pues, realmente hablando Zen 3, RDNA 3 y lo que es, por supuesto, este tipo de módulos que generalmente hablando no tienen tanto poder como lo que son las contrapartes de escritorio, será muchísimo más potente de manera efectiva, sin mencionar que abrirá acceso a lo que son las tecnologías como DLSS y muchas otras cosas que no tienen que ver con IA en este caso, dado que por los 8 GB de memoria de VRAM lo limitaría en ese caso, pero pues para los que usen gaming, creación de contenido o alguna otra cosa, abre un montón de puertas. Ahora esta va a tener display output como si fuera DisplayPort o HDMI, así como darle más poder a través de un puerto USB-C. Cambiaron el sistema térmico, cambiando a un pad Honeywell de cambio de fase, como el que mostré en este video donde hice el cambio de CPU de uno de mis mejores amigos. Wow. El GPU discreto en el módulo puede enviar una señal directamente al display interno de la laptop a través de un MUX a la mainboard, haciendo que con un panel de 165 Hz de 2560 de 1600p o 1440 Plus con soporte para G-Sync en un panel interno. Damn. Ok. Por supuesto van a tener el módulo de la RX 7700 como una manera efectiva o como una opción, pues. Aparentemente hablando también para mejorar los drivers de Linux. X no importa. Bueno, sí está chido, pero pues no importa mucho. Las nuevas opciones de los CPUs con los Ryzen 9 y Ryzen 7 versión IA, que pues EU, ambos sosteniendo 45 watts. Excelente. Y realmente hablando pues no cambia mucho más al respecto, más allá de pues mejorar las cosas que ya tenían, tal vez el diseño, algunas otras cosas, porque pues por ejemplo siguen siendo DDR5 a 5600 megatransfers, dado que pues al fin y al cabo estamos hablando de una laptop que utiliza SODIMMs en vez de tener las memorias soldadas, lo cual pues no, por supuesto no es ideal, pero pues no está mal, considerando que Ryzen lo que más le importa son los timings más que la velocidad de la RAM. Y por supuesto estamos anunciados a anunciar nuestro nuevo adaptador de poder por defecto para la Framework 16, un cargador USB-C de 240 watts utilizando el spec USB Power Delivery 3.1. Nice. Y aún así ellos fueron bueno, esto es irrelevante, es historia de ellos y la mera verdad no importa tanto que ellos hayan sido el primer USB-C de 180 watts. ¿Y qué más hicieron a la laptop? Lo que parece ser que también agregaron una mejor webcam,
dado que pues al fin y al cabo necesitaban algo. Y voilà, o sea, la Framework 16 a este punto se podría decir que mejoró un montón, dado que pues las cosas que hacen interesante a la Framework 16 es que es hiperoperable. O sea, como podrán ver en esta imagen de aquí específicamente hablando, es sorpresivamente hablando configurable. Todo lo que es el teclado, parte del bezel y varias otras cositas es modificable. Es algo muy muy interesante en una configuración de una laptop que pues planea reemplazar a lo que es una computadora de escritorio. Y ahora, el hecho de que esta opción exista de utilizar una GPU en el shell de expansión, específicamente hablando, de $650, madre mía. Ay, eso es muy pesado. Es que no es necesario utilizar algo de esto. En teoría, si la comunidad, en vez de hacer todo esto, se dedicara, por ejemplo, a hacer un adaptador del módulo con el que se conectan estos mismos de framework, para directamente hablando hacer algo así como un módulo externo a través de PCI Express o algo, como lo que se ha hecho con adaptadores M.2 a PCI Express para conectar gráficas, posiblemente hablando sería una alternativa diferente. Pero pues independientemente hablando de eso, ahora tienes la opción de simplemente hablando tener una laptop con 5070 que es removible en el dado caso, pero a la vez instalable si lo requieres ese rendimiento y poder y todo lo que ustedes quieran para gaming o para la creación. Que para gente que le interese una framework, honestamente hablando, a este punto yo consideraría que son ya sea o creadores directamente hablando, o en su defecto son gente de, por así decirlo, de cierto tipo de entusiasmo por este tipo de tecnologías. Yo sería una de ellas, pero no tengo el dinero para hacer eso. En fin, si les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye bye.